alternativa, gracias a publicaciones como se ha hecho la doctora, su investigación, a investigaciones y a dedicación como ha hecho el doctor Sinforiano. Bueno, a los clínicos nos tocó una de muy sencilla, que simplemente es hacer el consentimiento informado para que el paciente lo tenga, ¿no? Entonces, creo que esto que vamos a ver, bueno, te voy a mostrar simplemente es una experiencia que todos tuvimos con el famoso COVID. Pero creo que el COVID no solamente la experiencia por el virus, simplemente la experiencia por las malas condiciones generales, las malas condiciones del estilo de vida y una serie de complicaciones que, bueno, hicieron que nuestro paciente se complicara. Pero creo que todos aprendimos de esto y esto solamente es un poco de la experiencia que tuvimos en nuestro grupo de investigación. Tenemos un poco más de 16 años con investigación clínica respaldada por la gente que hace investigación de laboratorio. Entre ellos, últimamente haciendo colaboración con gente de Europa, como el doctor Sinforiano, como la doctora Ana Moreja, y bueno, otros compañeros que se encuentran aquí. Bueno, ya que pasó la etapa crítica de lo que es el COVID, ¿no? Nos dio dolor de cabeza, nos metió en la casa, hubo gran cantidad de desorden, desorientación, pero aprendimos todos. Y ahora tenemos que enfrentarnos contra, claro, algunos casos de COVID, pero principalmente las secuelas, que hoy le podemos llamar secuelas, largo COVID, o cada quien le pone el nombre que quiera, pero desgraciadamente ahora esas secuelas, dado las condiciones clínicas de nuestros pacientes, o de malos hábitos o enfermedades que ya tenían, ahora nos han complicado entre 10 al 20% con secuelas a largo plazo de estos pacientes. Claro, este cuadro, principalmente como todos lo conocemos, principalmente desde fatiga, muchos pacientes refieren que se les nubla la mente, problemas para caminar, dificultad al deambular, dolor muscular, articular, pero cada paciente requiere una sintomatología de acuerdo a su condición clínica, ¿no? Bien. Cada paciente, si ya tiene una predisposición, una afectación de ciertos órganos, simplemente con la aparición de esta enfermedad, se agudizó el cuadro clínico. Pero seamos sinceros, no solamente COVID complicaba a estos pacientes, otras patologías, incluyendo enfermedad, incluyendo alguna enfermedad autoinmune, complicaba la condición clínica de nuestros pacientes. ¿Qué es lo que hemos visto en nuestros pacientes actualmente? ¿Por qué se afectaba principalmente en ciertos pacientes de edad? ¿Por qué se afectó su capacidad mental, su capacidad de concentración, o la claridad mental que requerían los pacientes, o la dificultad para respirar, o por qué se complicaban los insuficientes renales, por qué se complicó la dificultad pulmonar, o simplemente la microcirculación? Simplemente, ¿qué hizo el COVID? Simplemente fue la agudización a cuadros que ya tenía preprogramados el paciente. No es que el COVID nos haya desgraciado la vida, simplemente nosotros durante años creamos las condiciones que favoreció a que el COVID simplemente agudizara lo que ya se nos iba a presentar tarde o temprano, ¿no? Entonces, afectación a nivel cerebral, el corazón, el riñón, los pulmones, las articulaciones. Cada paciente que hemos visto actualmente requiere afectaciones a nivel sistémico dependiendo cualquier predisposición estaba teniendo de acuerdo a su condición clínica. Pero, ¿por qué se dio esta complicación? Pues simplemente tomando en cuenta todas esas características que vimos nosotros. Bueno, cuando tuvimos el problema de COVID, nos dimos cuenta los principales problemas por el que nuestros pacientes morían simplemente por un problema a nivel pulmonar. Complicaciones, tomando en cuenta estudios que elaboran con los doctores Sinforiano, donde demuestran que la célula mesenquimal o los precursores estromales pueden diferenciarse hacia el tejido pulmonar. Y esto fue demostrado creo que estas imágenes son 2006, 2007. O sea, no es algo nuevo. Esto es algo que prácticamente ya tiene muchos años de ser investigado. Entonces, cuando vimos toda esta cascada de acontecimientos que se agudizaron en los pacientes de COVID, ¿sí?
empezamos a hacer nuestros protocolos. Lo primero que vimos es que estaba afectada la microcirculación. ¿Pero por qué se afectó la microcirculación? Incluso recuerdan hemorragias, trombosis, gran cantidad de factores que nuestros pacientes de pronto decían, llegó, estaba bien, falleció, llegó al hospital, se presentó y bueno, las condiciones fueron catastróficas. Bien, todos estos pacientes empezaron a despertar gran reacción inmunológica, liberaron gran cantidad de complejos autoinmunes, gran cantidad de proteínas y como decía el doctor Cincuriano, todo se convierte en una cascada proinflamatoria. ¿Y qué afectó la proinflamación? Simplemente lo primero es la microcirculación. ¿Y qué es lo que nos complica en cualquier órgano de nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que se nos afecta? Primero, en cualquier tejido es la microcirculación, a nivel pulmonar, a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel del hígado, a nivel renal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Observamos, lo primero que tenemos que hacer es sacar toda esa cantidad de complejos autoinmunes que estaban provocando mayor reacción inflamatoria. ¿Por qué? Porque esos complejos autoinmunes hacían que nuestro sistema inmunológico provocara más inflamación. Y era una respuesta inmunológica que por eso nuestros pacientes continuaban decayendo cada vez más. Podíamos tratarlo con lo que sea, pero la respuesta no era favorable. Si no sacábamos esos complejos inmunológicos, esas proteínas reactivas que simplemente estaban creando organizaciones de cuadros a nivel pulmonar, cardíaco, renal o el área que estuviera afectando al paciente, simplemente esa inflamación nos iba a complicar impactos a nivel que ustedes quieran, cerebral, pulmonar, renal, hepático, y es por eso que las enfermedades o pacientes con enfermedades crónicas simplemente su cuadro se agudizaron. Entonces, lo primero que hicimos en nuestro protocolo es la plasmaféresis por la membrana para retirar toda la cantidad de proteínas y complejos autoinmunes que en un momento más voy a presentar. La segunda potencia simplemente era con la intención de mejorar lo que es la membrana celular, principalmente de los eritrocitos, para mejorar y ayudar un poquito a la microcirculación. El ozono hiperbárico, o simplemente el ozono que ustedes ya conocen, utilizamos la vitamina C simplemente como algún complemento, precursores externos. Cuando detectamos o vimos, teníamos una herramienta como cada uno de ustedes tuvo en su momento, nosotros teníamos la suerte de tener los precursores externos o células mesénquimales. ¿Cuál es la capacidad de estas células? Nos ayudaban a compensar o a que el paciente regulara mejor y controlara mejor su reacción inflamatoria a diferentes órganos a nivel pulmonar principalmente. También utilizamos, tomamos, cuando el paciente llegaba en su cuadro clínico, tomábamos su plasma, el biólogo hacía separación de ciertas proteínas o complejos autoinmunes en el laboratorio mediante un proceso especial, hacía una preparación de precursores estromables presensibilizados para un paciente en específico. ¿Qué significa esto? Tomamos el plasma, se lo enviamos al laboratorio, hacer la separación de algunas proteínas reactivas o complejos y nos ponía con las mesenquimales. Posteriormente lo utilizamos como terapia inmunomoduladora. ¿Cuál es la diferencia entre simplemente cultivar células en un ambiente normal de cultivo a ponernos en contacto con el paciente, con el plasma del paciente? Sensibilizamos a la célula mesenquimal antes de ser aplicada al paciente. Y esto que nos daba como consecuencias, desde el punto de vista del laboratorio, tenemos unas células más grandes, aumentaban de tamaño, por citometría de flujo nos siguen expresando los mismos marcadores, no había ningún cambio, pero sí, la respuesta inmunológica empezaba a disminuir el proceso inflamatorio, el paciente empezaba a mejorar su oxigenación, y bueno, y ahí con eso venía la recuperación a más corta. Exosomas. Aquí es muy importante este punto de las exosomas. ¿Por qué? Porque muchas han escuchado que posiblemente la utilizan y las personas que aplican exosomas dicen que ya aplican medicina regenerativa. Realmente, seamos sinceros, las exosomas tienen una vida corta. Las exosomas solamente son mensajeros. Para lograr un estímulo constante y a largo plazo con exosomas tenemos que hacer una aplicación constante. Solamente son mensajeros, ¿de acuerdo? Claro, no hay que quitarles importancia, pero no es lo mismo aplicar un precursor exosomal en una madre mesenquimal que siendo viable va a estar produciendo en forma importante y constante exosomas específicas para cada padecimiento
Pero si aplicamos exosomas de una célula que está cultivada en el laboratorio, esa célula va a producir exosomas, pero dirigidos a qué? Recordemos que la célula de mesenquimales se adapta al microambiente. Si no le mandamos el estímulo, si no damos el estímulo a esa célula, simplemente va a producir exosomas X. Si creamos el ambiente y le mandamos el estímulo, a esa célula va a producir exosomas específicas para cada padecimiento. Esto es parte de la medicina personalizada que mencionaba el doctor Cipriano. Hay que ser específicos. No podemos utilizar la misma dosis, la misma técnica para todos los padecimientos. Cada paciente es independiente, cada paciente es una biblioteca nueva de información. Que recordemos que en su cuerpo, en su sangre, está cualquier respuesta inmunológica está activada en la sangre del paciente. Entonces, ¿qué hacíamos? Tomábamos ese plasma, sensibilizábamos a los mesenquimales y cuando las aplicábamos teníamos una respuesta más favorable. Sería de una forma más eficiente el proceso inflamatorio, la fatiga disminuía, el paciente se reincorporaba de forma más corta, rápida a su vida cotidiana. Afortunadamente ninguno de nuestros pacientes falleció, entonces eso nos dio una satisfacción de que lo que hicimos estuvo correcto. Nunca intubamos un paciente, tuvimos pacientes hasta con 78 de saturación y no por eso los saturamos. El paciente puede compensar y eran pacientes obesos con problemas de diabetes, insuficiencia renal, X. Entonces, las exosomas. Podemos aplicar exosomas así, puede utilizarla así. En nuestra experiencia clínica, lo ideal es crear exosomas para cada paciente. Cada paciente tiene sus propias necesidades. Podemos crear exosomas para minimizar a un paciente, sí, pero era el propio paciente. Pero ese exosoma era el mensaje que la célula estaba creando previamente por ser sensibilizada para un paciente en específico. ¿De acuerdo? No podemos utilizar la misma célula, las mismas exosomas para todos los pacientes. Sí podemos tener algunos cambios, pero realmente, si hacemos eso, estamos perdiendo la base de lo que estamos haciendo. Una medicina personalizada. No es el mismo paracetamol para todos. Eso tenemos que tenerlo muy claro. ¿De acuerdo? Bien. Planopéris por la membrana. Es una tecnología, una máquina muy sencilla, no descompensa al paciente, pero tiene un gran beneficio. Tiene nanoporos sin filtro. ¿Sí? Los nanoporos tan perfectos que no dañan la membrana de los eritrocitos, pero tiene otra característica. En su patente, ese filtro está recubierta por algunas, digamos, toxinas atenuadas de estreptococcus, lo cual permite que capta ciertos complejos autoinmunes. Y otra gran ventaja es una sola vía de acceso al filtro, no son dos. Otra gran ventaja que es el volumen que extrae es mínimo y solo extrae complejos inmunológicos, algunos metales pesados, algunos lípidos, colesterol. Este es el sistema, es una sola vía. Es una sola vía. Entonces, esto funciona como si fuera la sístole y la diástole del corazón. Viene la sangre, pasa por esta bomba, aquí se contrae, retorna a la sangre, pasa por el filtro y regresa a la sangre. Tiene un sistema que hace vacío, que va más o menos en este lugar, y este reservorio está hecho para todos los complejos autoinmunes y desechos metabólicos que elimina o que extrae este filtro. Es muy importante. Hablaban de quelación por la mañana. Mejor, la quelación es una ayuda, pero realmente una quelación nunca va a eliminar complejos autoinmunes o otras proteínas reactivas que nos están provocando inflamación. Sí nos va a ayudar con algunos metales pesados, sí nos va a ayudar posiblemente con algunas placas de calcio, pero nunca nos va a eliminar complejos autoinmunes y proteínas reactivas. Esta máquina, lo importante que hemos visto, que nos funciona como un riñón, como un hígado extra. Solamente extrae complejos autoinmunes. Sí, alguna es muy poca cantidad, por lo que no necesitamos reponer esas carencias que tenemos con otras máquinas de laboratorio. Esa es una tecnología rusa,
Y la verdad, podemos hacer procedimientos a partir de niños que pesen más de 20 kilos. No hay una descompensación hemodinámica. Observen las características de esto no es hemólisis, estos son de pacientes de COVID. Sí, posiblemente algunos eritrocitos ahí por el proceso inflamatorio que pasar por la membrana están dañados. Estos principalmente son lípidos, es colesterol, ¿sí? Pero observen esto, gran cantidad de proteínas reactivas. Eso nunca se va a poder eliminar a través del proceso de inflamación, ni por otro proceso de desintoxicación. Podemos utilizar cada uno la técnica, diferentes técnicas, porque cada uno tenemos y conocemos diferentes procedimientos para desintoxicar. Pero realmente esto nunca lo podemos eliminar en forma natural. ¿Por qué? Gran cantidad de los péptidos reactivos complejos antiinmunes son proteínas y aminoácidos que el cuerpo no está diseñado para eliminarlos. Recordemos, el riñón no elimina proteínas en forma natural ni aminoácidos, y cuando elimina proteínas es porque ya tenemos un daño renal. Entonces el cuerpo no se desintoxica al 100%. El cuerpo no tiene la capacidad de purificar y limpiar sus filtros como es el pulmón, como es el hígado, como es el riñón. Para eso necesitamos usar la tecnología y retirar la gran cantidad de complejos antiinmunes. Como yo les explico a mis pacientes, ok, cómprate un vehículo, cómprate un carrito, cómprate 2 carros. A uno dale mantenimiento por 1 año y a otro carro no le des mantenimiento. Solamente cuando vaya consumiendo el aceite, va rellenando el tanque de aceite y vas a observar que al final de ese año vas a tener lodo, una suciedad, que es lo que estamos extrayendo aquí. Simplemente complejo material del resto del metabolismo, que el riñón o el cuerpo o el hígado no tiene la capacidad de eliminar. Esto, señores, nos va a tener una gran cantidad de respuesta inmunológica que no lo vamos a detener con nada. Pacientes que llegaban con proteína C o una vez que muy elevada, realmente en menos de 24 horas prácticamente estaba normalizado ese proceso inflamatorio. De verdad, claro, cuando el proceso es crónico, el que hace el cuerpo no todo lo trae en la sangre. Estos complejos, hemos hecho pacientes procesos de plasmaféresis y normalmente la segunda plasmaféresis sale más sucia. ¿Por qué? Simplemente el cuerpo, por tantos años, tantas infecciones, tantos alimentos contaminados, total, elabora gran cantidad de complejos antiinmunes y libera gran cantidad de metabolitos, no los va a traer en la sangre. Tenemos infartos desde la niñez. ¿Qué hace? Los deposita en diferentes tejidos. Claro, es el hígado, es el pulmón, es el riñón, es el tejido graso, es el músculo, donde hacemos el depósito de los complejos inmunológicos. Por eso los pacientes de COVID o a cualquier paciente inflamatorio agarran los músculos y se duele. ¿En dónde está depositado todo esto? Simplemente en nuestro propio cuerpo. Es por eso que las atrae la fatiga, porque se satura el cuerpo, no tiene la capacidad de eliminar esta cantidad de complejos. Inmediatamente después de que hacemos procedimientos como este, el paciente empieza a relajarse, disminuye el dolor, mejora la fatiga, mejora la disnea, mejora la reacción inflamatoria, el estado general. En ocasiones el paciente lo siente durante el procedimiento. Esto que pasa cuando hacemos el primer proceso de plasmaféresis. Después de 10-15 días, el paciente dice que me vuelve a sentir igual. Claro, porque después de que limpiamos todo lo que estaba en la luz de los vasos sanguíneos con un detector óptico, se desplaza de mayor a menor concentración y de nuevo el sistema sanguíneo, el sistema venoso o arterial vuelve a saturarse de complejos antiinmunes. ¿Qué es esto? No solamente estamos diciendo que con un proceso de plasmaféresis vamos a limpiar. Esta máquina va a limpiar lo que encontramos en la sangre, ¿sí? Pero lo que el cuerpo libere después tenemos que hacer un procedimiento. Normalmente, después de 3-4 procedimientos, tenemos un plasma prácticamente como si fuera un té de manzanilla limpio. El paciente se siente en mucho mejores condiciones, más activo. Sí, vean esa ficha. Este es un paciente que llegó sintiendo mucho dolor, paciente de COVID. Hicimos la plasmaféresis. Cuando estuvo en reposo, esa bolsa de desecho del paciente empezó a mutilar todo eso. Y tiene anticoagulante.
¿De acuerdo? En cuanto hicimos el procedimiento, después de terminar el proceso de plasmaféresis, este paciente dejó de tener dolor. ¿Qué es esto? Todo el proceso, los complejos autoinmunes que van provocando la acción inflamatoria extraordinaria. Pero esto lo hemos encontrado en muchos otros pacientes con enfermedades autoinmunes. Usamos precursores estromales. Yo sé que es muy distinto usar precursores estromales cuando yo estoy en el laboratorio a tomar fracción vascular estromal, sacar de negro la ósea y aplicar la sangre. Dependiendo de la cantidad de células madres, con precursores estromales son los efectos secundarios. No están exentos de efectos secundarios. La mayoría son pasajeros con una buena técnica. ¿Sí? Entonces, el mayor riesgo es que administremos más de 50 o 100 millones en forma rápida. Recordemos que son células vivas con proteínas y factores de crecimiento efectivos para aplicarlos en el cuerpo. Pues, en una forma rápida podemos provocar vasodilatación. Si el paciente empieza a tomar algunos vasodilatadores, nitritos, podemos provocar ese ciclo o una cefalea. Hay que tener mucho cuidado. Recuerden que es como un medicamento. ¿De acuerdo? Bien, este video, solo quiero mostrarles algo. Vean, vean cómo pasan las células, pero cómo salieron algunas. Cuando aplicamos gran cantidad, millones de células de una forma rápida, podemos tener aglomeración de ellas. Podemos tener aglomeración de las células y en ocasiones podemos tener, hay gente que dice, oiga, me provocó una trombosis. No es una trombosis, hay una gran aglomeración de células. Cuando la célula tiene gran capacidad de adhesión, ¿sí? En su membrana que está íntegra, se puede adherir y el dolor del paciente queda como una apendicitis. Cuando se va con un médico, le hacen un ultrasonido, pueden decirle que tiene un trombo. No es un trombo, es una aglomeración celular que en 24 o 48 horas desaparece. Son algunos de los efectos secundarios por aplicar gran cantidad de células en un periodo muy corto. Es una técnica apropiada. Nosotros con los años hemos elaborado una pequeña gráfica. Recordemos que las células mesenquimales, si no las dirigimos, o los precursores estromales, si no les dirigimos un órgano específico, tienen el efecto de la capacidad de reconocer proteínas activas o regenerar cualquier órgano dañado. Cualquier proceso inflamatorio sí puede provocar como una serie de atracción hacia las células. Entonces, nosotros hicimos una gráfica, una evaluación dándole cierto puntaje dependiendo la enfermedad de cada paciente. ¿Por qué? Porque sabemos que dependiendo del daño, la señal bioquímica que la célula mesenquimal detecte al estar en la sangre va a tener cierta preferencia. Sabemos que el pulmón es el primer filtro, ¿sí? Pero una vez las que pasen del pulmón van a tener cierta preferencia dependiendo del órgano. Y hay que tener cuidado. Si administramos 100 millones de células, pero no tomamos en cuenta el área o el trabajo que le vamos a dar a reparar a esa célula, podemos estar aplicando una dosis muy baja. Entonces, nosotros hicimos esto, es una pequeña guía, solamente una guía de orientación. Esto nos da una puntuación y tenemos una gráfica donde nos dan tantos millones por kilo de peso. ¿Sí? Esto no significa que lo apliquemos en un solo día. Podemos hacer 3 o 4 sesiones o 5 sesiones. ¿Sí? Entonces, dependiendo de los millones que tengamos, distribuimos al paciente. Si son 500 o 800 millones, podemos poner, yo les aconsejo 100 millones al día sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, doctor, ¿sí? ¿no? Entonces, bien, los últimos. Hay que tener buenas prácticas frente al laboratorio. Mencionaba la doctora explantes. Este es un explante. ¿Sí? Es un tejido. Vean cómo hay cantidad de células alrededor. ¿Sí? Es un pequeño tejido que se pone en la placa de cultivo y con los días van a ver todo lo que está alrededor. Son células mesenquimales. Esto es un explante primario. Y de aquí se van a obtener la cantidad de células para los diferentes tratamientos. Bueno, esto es lo que hemos desarrollado con los años. Este es un producto que nosotros utilizamos desde hace más de 16 años. Y bueno, lo hemos estado mejorando. Eso es un poquito de la experiencia que
clínica que hemos tenido en tratar pacientes con enfermedades autoinmunes crónicos o, en este caso, con la pandemia que pasó, el COVID. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias.